Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional en Caracas a los 12 días del mes de febrero de 2026, año 215 de la Independencia, 166 de la Federación y 27 de la Revolución Bolivariana. Hoy, desde acá, levantamos este proyecto de acuerdo en voces de todos los jóvenes venezolanos que luchamos día a día y que estudiamos por una patria. Aquí seguimos de pie y seguiremos luchando. Es todo, ciudadano presidente. Bien, escuchábamos la presentación de Bueno, esta es la Asamblea Nacional de Venezuela en una sesión ordinaria. Hoy tiene dentro de sus puntos de agenda, bueno, un tema significativo, la segunda discusión del proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática. Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea, nos dice algo más. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Angelita Mayo. Solicita la tribuna de oradores, se le concede. Les recordamos a las personas que están en sintonía de Venezuela. Bien, ese es el escenario de la Asamblea Nacional. Esto se conoce como el Palacio Federal Legislativo, un edificio de más de 100 años que, bueno, cobija allí no solamente el Parlamento, sino también el libro de actas de la independencia, de la Declaración de la Independencia de Venezuela, en el Salón Elíptico. Pero vamos a escuchar entonces a esta joven diputada. Sobre las cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo con el gobierno nacional. Pero si en algo estamos de acuerdo o en algo estoy yo de acuerdo, es que creo que el país hoy exige más de nosotros. Exige que no hablemos desde el revanchismo o desde el resentimiento, sino que hablemos desde la reflexión sobre cuál es el país que queremos construir. Es el país de la Venezuela de los grupos y los privilegios. Es el país donde ahondemos en el conflicto, el odio y los rencores. Hoy creo que la patria demanda mucho más que eso. Demanda altura en la política, responsabilidad en los gobiernos, pero sobre todo transparencia y honestidad ante los problemas. Venezuela hoy requiere consensos, integración y amplitud para poder construir una clase política coherente que sea sostenible en el tiempo. Requiere tolerancia, requiere respeto, pero sobre todo requiere que tengamos la capacidad de creer realmente en esa Venezuela plural y de oportunidades. Creo que no es momento para que la mayoría que habita en esta Asamblea Nacional se siga imponiendo sobre las ideas de algunos pocos o sobre los problemas de la gente. Creo que hoy el momento que vive Venezuela tenemos que aprovecharlo para poder hacer que la historia de este país no sea nada más la del conflicto, el odio y el debate estéril. Creo que es hora de que todos los políticos asuman la responsabilidad de cada uno de sus discursos y sus palabras. ¿Hasta cuándo más discursos de odios? Es hora también de que mis compañeros de generación, que los jóvenes venezolanos, asumamos con responsabilidad la capacidad que tenemos de Orden, diputado. Gracias, orden. presidente. Es hora también de que los jóvenes asumamos la responsabilidad de ser intérpretes de nuestro propio tiempo para poder construir estabilidad política en el futuro. Pues Venezuela no aguanta un grito de guerra más. Venezuela no aguanta una trinchera más. Tiene que haber un cambio de conducta. Óigase bien, un cambio de conducta en el día a día, en el relacionamiento. Pues desde que Bolívar nos liberó, no le rendimos pleitesía a ningún rey, ni le hacemos reverencia. Este país y su gente han hecho demasiados sacrificios. Se han perdido demasiado para llegar a este punto y ojalá estuviese hablando nada más de tiempo. Tenemos que entender que hoy un error de esta Asamblea Nacional o de esta clase política pudiese costar muy caro, pudiese costar vidas. Es por eso que si en algo merecen reconocimiento el sector al que represento, la Alianza Democrática, es de haber mantenido un discurso consciente durante todos estos años, hablando de reconciliación, de diálogo y paz, aunque eso no generara popularidad o vistas en redes sociales. Si en algo ha tenido reconocimiento o tiene que tener reconocimiento a la juventud a la que represento, es poder haber sido contestataria y aguerrida, pero también de tener política en los planteamientos cuando el país así lo ha querido. Si en
tienen que tener reconocimiento los jefes políticos de esa bancada de la Alianza Democrática es en pasar 5 años dibujando cuál sería la solución pacífica y política de los venezolanos. Solución a la que no apostó el gobierno nacional y que nos mantuvo en un letargo de polarización política estéril y del más bajo nivel. Pero bueno, yo creo que hoy nos estamos acercando a un diálogo político sincero y honesto, cosa que celebro. Pues es imperativo que hablemos de los problemas de los ciudadanos, que nada se parecen a los problemas de los políticos. Es imperativo que acabemos con la discriminación institucional, que acabemos con los abusos judiciales, que hablemos sin complejo de las desigualdades o de la crisis económica, que dejemos de ver con dolor o despojo a los migrantes venezolanos y nos ocupemos de hacer las cosas de manera correcta para reunificar a la familia venezolana. Hoy las expectativas están muy altas y es por eso que tenemos que ponernos manos a la obra. Hace 5 años yo recuerdo estaba parada en este Parlamento haciendo un planteamiento muy similar a este, hablando de diálogo cuando no estaba de moda, hablando de reconciliación cuando era incomprendido. Y aún así, sin complejo, como se lo dije en su momento al presidente Nicolás Maduro, así se lo digo hoy a la presidenta Delcy Rodríguez. Vamos a convocar un gran diálogo político con la juventud venezolana. Convoquemos un gran diálogo político honesto, sincero, inclusivo, plural, donde todos nos veamos representados. Vamos a mirar directamente a los ojos a los problemas de esos jóvenes venezolanos que decidieron quedarse en Venezuela para trabajar, emprender, pero sobre todo para insistir en la construcción de una Venezuela de respeto, de paz y de tolerancia. Que vamos a mirar a los ojos a esos jóvenes venezolanos que a pesar de que se paran a las 5 de la mañana a estudiar y a trabajar, aún no tienen certezas ni garantías de comprar una casa, de comprar un carro o incluso de llegar al mes siguiente. Yo creo que tiene que ser parte de la agenda nacional, así como es una exigencia el aumento de los sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones, también el monto de la beca para los estudiantes universitarios, que hoy es irrisorio. Yo creo, presidenta Delcy Rodríguez, que es importante, es imperativo que hablemos con los jóvenes venezolanos. Ese es el diálogo más importante que debe existir en Venezuela porque seremos nosotros, los jóvenes venezolanos, los encargados de construir país, estabilidad política en los próximos 10, 20 o 30 años. Urge hablar con todos esos sectores. Un minuto, diputada. Pero asimismo, insto a esta Asamblea Nacional a que nos pongamos a debatir una ley de oportunidades para la juventud venezolana y que se abra el debate lo suficientemente amplio para que nos veamos representados todos. Lo he dicho en el pasado y hoy lo vuelvo a repetir. Venezuela no le pertenece a un sector político y no podemos darnos el lujo de darle la espalda a nuestros libertadores para que ese sacrificio que hicieron por nosotros hoy se vea opacado por las apetencias personales. Entendamos que Venezuela es de todos y que aquí hay una juventud venezolana lista y dispuesta para dar la cara y para defender los intereses de los venezolanos con respeto, con tolerancia, con pluralidad. Porque la Venezuela que queremos construir es esa Venezuela de convivencia sana, pero sobre todo de desarrollo, de bienestar y de oportunidades para las nuevas generaciones. Gracias. Gracias, diputada. Escuchamos entonces a una diputada joven de la oposición, bueno, con todo el derecho de palabra en la Asamblea Nacional. Mientras ella hablaba, nosotros observamos también en la otra parte de la pantalla una marcha de jóvenes. Por cierto, hoy es el Día de la Juventud en Venezuela. Jorge Rodríguez, escuchemos. El punto del orden del día de las diputadas y los diputados. En consideración, las honorables diputadas y los honorables diputados que estén a favor de aprobar el acuerdo de conmemoración del 212º aniversario de la Batalla de la Victoria y Día de la Juventud Venezolana, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad, por mayoría calificada. El diputado Capriles vota en contra o salva el voto. Aprobado por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Segunda discusión del proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática, de acuerdo con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional. Esto es el punto, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Jorge Arreaza, que es el presidente de la Comisión Especial para la elaboración del informe para la segunda discusión del proyecto de ley
de amnistía para la convivencia democrática. Micrófono para el diputado, por favor. Muchas gracias, señor presidente, señor vicepresidente, señora segunda vicepresidenta. Felicidades. Hoy es el Día de la Juventud para todos los jóvenes que he de decir que también han participado activamente en esta consulta de una ley tan necesaria, tan pertinente, que de nuevo ratificamos la coherencia y el sentido del momento político de la presidenta encargada Delcy Rodríguez al proponerla, y no solo como una ley de amnistía general, que lo es, sino con un apellido: Amnistía para la Convivencia Democrática. Hemos asistido en estos 6 días de trabajo a innumerables reuniones, asambleas. Nos instalamos el día viernes 6 de febrero e inmediatamente comenzamos a desplegarnos por el territorio. El día sábado recibimos a los órganos del sistema de administración de justicia, a los jefes de los poderes encargados de administrar la justicia en Venezuela, y recibimos sus propuestas directamente. Esa misma tarde nos reunimos con un grupo de organizaciones no gubernamentales que han tenido trayectoria en el activismo por los derechos humanos y escuchamos cada propuesta, cada sugerencia, cada aporte, y también incorporamos buena parte de lo que fue propuesto. El domingo estuvimos con los jueces y juezas de paz de Caracas. Ellos son los grandes mediadores en el territorio. Pero además se transmitió para todos los jueces y juezas de paz a través del canal de la Asamblea NTV y a través de otras vías, y eso derivó en una serie de asambleas que ya les voy a decir. El lunes comenzó un despliegue tanto de los miembros de la comisión como de diputados y diputadas, legisladores estadales, concejales de todo el país, y les agradecemos en el corazón que se hayan incorporado con un mismo sentimiento para darle difusión y discusión a esta ley. Hasta en la Guayana Esequiba hubo asambleas para discutir, para debatir y para hacer aportes a este proyecto de ley. El martes recibimos a familiares de detenidos, de personas privadas de libertad. La reunión duró nada más y nada menos que 6 horas consecutivas, sin descanso. Escuchamos casi 100 intervenciones y sus aportes y sus circunstancias están siendo consideradas. También nos reunimos con víctimas de la violencia política en los años 2013, 2014, 2017. Escuchamos sus duros testimonios: haber perdido su hijo, prendido en llamas, por ejemplo, la señora Inés Esparragosa, y que nadie de los allí presentes, aparte del responsable que está fuera del país, nadie de los allí presentes siquiera le prestaron auxilio a su hijo mientras caminaba encendido. Pero también escuchamos víctimas del año 2014, víctimas del año 2017, víctimas del año 2013, que perdieron a sus hijos, a sus hijas, a sus esposos o esposas y no tienen esperanza de volverlos a ver. Luego hemos venido trabajando en la comisión, señor presidente. Yo quiero agradecerle a todos los miembros de esta comisión, sin diferencia partidista, por su compromiso. A la vicepresidenta, diputada Nora Bracho, y al grupo parlamentario que ella representa, al grupo parlamentario de la Alianza Democrática y sus diputados y diputadas, y al grupo parlamentario de La Patria, por una discusión tan sincera, asumiendo el nuevo momento político. Hubo debate, buen debate. Estamos saliendo de una reunión en este momento donde estaban dándose los últimos toques y fue candente, pero siempre procuramos el consenso y el acuerdo por el pueblo venezolano, que merece una ley con la que todos estemos contentos. Solo para terminar,
en los números que vamos a entregar del proceso de consulta cuantitativa, tenemos nosotros en mano 2.700 aportes por escrito, pero siguen llegando propuestas, siguen llegando aportes a la ley de amnistía. Como les dije, se hicieron asambleas en todo el país, en los 25 estados del país, pero es que además me reporta la magistrada Tania D'Amelio hace unos minutos que los jueces y juezas de paz se vieron motivados por la reunión que tuvo la comisión en pleno el pasado domingo e hicieron en 2.266 comunas proceso de consulta de esta ley, donde participaron más de 25.000 vecinos y vecinas. Un agradecimiento especial a las juezas de paz, a los jueces de paz por su tarea. Y confieso por último, señor presidente, que para procurar el consenso, hay quienes han señalado que se ha tenido mucha paciencia para escuchar, para que los debates perduren, incluso dentro de la comisión, ha valido la pena. Y lo hemos hecho en el espíritu conciliador, como se dijo cuando se presentó la ley y como usted mismo lo expresó, de aquel comandante Hugo Chávez que llegaba el 13 y el 14 de abril del año 2002 con su Cristo. Yo incluso llamé a su hija Rosa para preguntarle dónde estaba ese Cristo. El comandante Chávez en su cuerpo, en su uniforme, lo tiene en su bolsillo. Sin embargo, busqué uno muy similar que me regaló la almiranta Carmen Meléndez en el 2014 y lo tuve todos estos días en el bolsillo de mi pantalón para que nos iluminara y nos llevara por el camino del consenso, del diálogo y para favorecer el nuevo momento político de entendimiento y de reencuentro en la patria de Bolívar y en la patria de esa juventud que hoy está de aniversario. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, querido diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Nora Bracho, vicepresidenta de la Comisión Especial designada para elaborar el informe para la segunda discusión de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Solicita la tribuna de oradores, se le concede. Muy buenas tardes, señor presidente, colegas parlamentarios venezolanos que nos escuchan en estos momentos. Hoy no estamos votando solo una ley, hoy estamos votando una oportunidad histórica para el país. Venezuela ha vivido años de confrontación, persecución y fractura social. Ha vivido cárcel, ha vivido exilio. Han habido familias separadas por razones, algunas razones políticas. Ha habido profundo dolor en los venezolanos. Y cuando una nación atraviesa este nivel de ruptura, la respuesta no puede ser simplemente pasar la página. Debe ser la justicia con visión de futuro. Por eso nuestro grupo parlamentario Libertad insistió en algo fundamental. Una amnistía sin verdad es incompleta. Una amnistía sin reparación es insuficiente. Una amnistía sin memoria y garantías de no repetición es frágil. Por eso le hemos puesto tanto corazón a trabajar esta ley. La reconciliación no es borrar la historia, es dignificarla. No es cerrar los ojos, es mirarnos de frente como sociedad. No es rendirnos ante el conflicto, es superarlo. Hoy enviamos un mensaje claro. Venezuela puede corregir. Venezuela puede construir acuerdos que trasciendan a pesar de nuestras diferencias. A las víctimas queremos hablarles directamente y con el corazón. Esta ley no pretende sustituir su dolor ni minimizar lo vivido. Ninguna norma puede hacerlo, pero sí representa
un paso hacia el reconocimiento institucional de que hubo fractura, de que hubo afectación, de que el Estado venezolano tiene la obligación de garantizar la seguridad de los venezolanos, pero también de que nunca más se utilice el poder para seguir al que piensa distinto. Ese nunca más no es retórica. Somos firmes hoy en ratificar que esta ley debe ser amplia, que debe incluir a todos, a los presos políticos, a los exiliados, a los perseguidos, a los que piensan distinto, a los que por razones políticas están hoy fuera de nuestro espacio y de nuestra visión. Poder legislar, debatir y representar no es atrincherarnos en posiciones inamovibles. Es tener claridad en los principios y flexibilidad en los mecanismos para alcanzarlos. Venezuela necesita estabilidad para que haya una transición democrática y que los venezolanos puedan soñar en un futuro que los provea de oportunidades. Necesita Venezuela cerrar el ciclo de la persecución, del hostigamiento, que lo único que ha traído son momentos dolorosos para el país, para todos los venezolanos, para ustedes, para nosotros, para los que nos ven desde sus casas. Esta ley puede ser un punto de partida para una etapa diferente. Una etapa donde el respeto a la Constitución y la convivencia democrática sea la regla y no la excepción. Donde disentir no sea un motivo de persecución, donde el pluralismo sea una fortaleza y no una amenaza para ninguno. Donde nadie tenga que sentir miedo por expresar sus opiniones, por pensar diferente, por tener una posición política. La historia juzga a los parlamentos no por la intensidad de sus discursos. Diputada. Gracias, diputado. Sino por la calidad de sus decisiones. Y la ley de amnistía puede ser un paso importante para este Parlamento y para Venezuela. Hoy ratificamos que queremos que haya justicia y que apostamos al encuentro del país. Queremos una paz con memoria. Queremos un cambio profundo en la institucionalidad de nuestro país y que las víctimas, a sus familiares, nos dirigimos hoy a ellos, a la sociedad civil, a las organizaciones de los derechos humanos, a las universidades les decimos hoy. Gracias por todos sus aportes a esta ley. Esperamos que el resultado final sea el esperado y por lo tanto que sea un logro colectivo. Hoy apoyamos la mayoría de estos artículos iniciales con la convicción de que un país mejor puede ser posible, con la convicción de que el futuro de los venezolanos no puede ser rehén de conflictos. Esperamos que se abra una etapa de respeto a la disidencia y que todos entendamos que todos podemos convivir en el país. Insisto, a pesar de nuestras diferencias. Una etapa de pluralismo y respeto a las libertades de los venezolanos. Eso esperamos. El país nos está observando. Diputada. Muchas gracias. Muchas gracias. Como una licencia en razón de la importancia del debate que se ha venido dando sobre este proyecto de ley, le dimos el derecho de palabra al presidente de la comisión y a la vicepresidenta de la comisión, que son dos visiones distintas del mismo proceso que se ha venido dando en miles de reuniones o miles de opiniones recogidas en las cientos de reuniones que se han realizado. Pero queremos recordarles que por reglamento interior y debate, la segunda discusión corresponde a la discusión artículo por artículo, títulos, acápites. Es decir, no es momento para abrir el debate. En razón de la importancia de la ley, diputado Lima, fue que dimos el derecho de palabra al presidente
y a la vicepresidenta, como una licencia por parte de la Junta Directiva. Ya entremos directamente al proceso de discusión del proyecto de ley. En consecuencia, ciudadana secretaria, sírvase dar lectura al informe correspondiente, hágalo resaltando los títulos, los capítulos, los artículos, los epígrafes y los acápites, por favor. Primero, se sugiere aprobar sin modificación el título del proyecto de ley, el cual queda redactado en los siguientes términos. Título: Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Es todo, ciudadano presidente. En consideración, aprobado. Siguiente. Segundo, se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 1, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, objeto. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Tercero, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 1, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 1. Esta ley tiene por objeto conceder una amnistía general y plena de los delitos o faltas cometidos y acaecidos en el marco de los hechos y el ámbito temporal que se indican en esta ley, a los fines de promover la paz social y la convivencia democrática. Es todo el artículo, ciudadano presidente. En consideración el artículo. Aprobado. Diputado Antonio Carri. Sí, señor presidente, colegas diputados. Es muy importante ratificar el espíritu de esta ley en su artículo 1 y los conceptos más importantes que trae esta ley. Producto de la inmensa discusión y de la valentía de haber escuchado a todos, sin exclusión, este artículo tiene una gran importancia. Se produjo cambios y se hicieron modificaciones para que este artículo hiciera mucha más amplia la ley, y eso es muy importante. El objeto que tiene esta ley hoy es ponerle fin al miedo en Venezuela. Eso es algo de lo más importante, porque poner paz y poner paz social y poner convivencia democrática pasa por no tener miedo, ponerle fin a la arbitrariedad y al abuso. Una de las grandes cosas que nosotros encontramos como resultado de esta comisión y del trabajo de la comisión, que aprovecho de felicitar la inmensa paciencia tanto del presidente como del vicepresidente, de las dos, de atender y de todos los miembros de la comisión, de atender a víctimas de ambas partes. Y esto es bien importante. A las familiares de los presos políticos y a las familiares también de víctimas de hechos de violencia ocurridos. Pero tenían un elemento en común, y ese elemento en común es muy importante, que casi todos, el 90%, pertenecían a una sola clase social, que parecía ser que hay una víctima en común de este conflicto, y es el pueblo venezolano. Por eso es necesario que esta ley se convierta en un gran instrumento para la convivencia. Pero esta ley es definitivamente la valentía del consenso y la valentía de la convivencia. Esto es muy importante que el país sepa por la importancia y la trascendencia que aquí estamos debatiendo. Es que el Estado renuncia al poder de castigar y de sancionar. Que aquí hay un espíritu de reparación, no de ruptura. Aquí no hay espíritu de ruptura. Aquí lo que hay es un espíritu y un consenso nacional para reparar víctimas, de ambos lados que también evidencian el inmenso deterioro tanto del Poder Judicial como de instituciones del Poder Ciudadano. Tenemos hoy por hoy la valentía del consenso. Tenemos hoy por hoy que desarrollar la valentía, porque la valentía no es pegar gritos de una acera a otra. La valentía es cuando dos personas absolutamente diferentes se ven a la cara en directo. Somos capaces de dirimir nuestras diferencias y consolidarnos a favor del país. La verdadera defensa de la soberanía está aquí en el consenso. Solamente para decirle, presidente, con esto termino, que este artículo 1... Moción de orden, diputado, escúcheme, por favor. Gracias.
La segunda discusión de un informe corresponde estrictamente a lo que está contenido en los artículos, epígrafes, acápites, títulos del proyecto de ley. En aras del clima de convivencia pacífica y democrática, hemos incurrido en algunas laxitudes que tampoco pueden estirarse hasta el extremo. Cíñanse, por favor, diputadas y diputados, en sus derechos de palabra a lo que corresponde desde el punto de vista del reglamento interior de debate, que es el contenido del artículo. Para terminar. No, gracias, diputados. Muchas gracias. Gracias, diputado. En consideración, el artículo 1. Las diputadas y diputados que estén a favor de aprobar el artículo 1, tal cual como está en el informe, sírvanse a manifestar lo condicional de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Cuarto. Perdón. Siguiente. Cuarto, se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 2, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, finalidades, es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Quinto, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 2, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 2. Esta ley tiene como finalidad, primero, contribuir a la promoción de la paz, la convivencia democrática, la rectificación y la reconciliación nacional. Segundo, generar las condiciones que favorezcan el desarrollo armónico de la vida nacional, la tranquilidad pública, la participación democrática y el pluralismo político. Tercero, promover el uso de los mecanismos democráticos y constitucionales para dirimir las diferencias surgidas en el seno de la sociedad y así prevenir que los hechos objetos de la amnistía o similares vuelvan a repetirse. Cuarto, favorecer la reintegración a la actividad pública de las personas beneficiadas por esta ley. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, secretaria. En consideración. ¿Tiene la palabra el diputado Pablo Pérez? ¿No? Ok, perfecto. En consideración. Aprobado. Siguiente. Sexto, se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 3, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, principios, es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Séptimo, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 3, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 3. Esta ley se rige por los principios y valores de la vida, la libertad, la justicia, la celeridad, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el artículo 3. Diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra. El artículo 3. Incorporar la paz como principio y valor fundamental. Es todo. Yo estoy de acuerdo. Vamos a meterlo a consideración con el agregado que hace el diputado Maduro Guerra. Las diputadas y diputados que estén a favor con la redacción del artículo 3, incorporando la palabra paz dentro de los valores y principios que rigen la ley. Los que estén a favor con esta modificación, sírvanse a manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. Ciudadana secretaria, incorpore el término como uno de los principios y valores que rigen la siguiente ley. Siguiente. Octavo, se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 4, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, orden público e interés general. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. Noveno, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 4, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 4. Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés general. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el artículo 4.
Aprobado. Siguiente. 10º, se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 5, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, principios de interpretación. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 11º, se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 5, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 5. En caso de dudas en la interpretación o aplicación de esta ley, se adoptará aquella que más favorezca el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos, incluyendo el principio de indurrubio pro reo. Es todo, ciudadano presidente. Ese principio, los abogados que me ilustren, se coloca así en latín, el latinazo, ¿por qué? Se coloca así, doctora Iris. Adelante. Sí, bueno, el principio es en latín y significa, en caso de duda, la duda favorece al reo, al débil jurídico. Se puede colocar también en perfecto castellano. Y ese artículo tiene base constitucional en el artículo 24 de la Constitución. Fue objeto de un amplio debate en la comisión. Nosotros sostenemos que si eso es una norma constitucional, está de más colocarla allí. Pero bueno, en aras de la conciliación, estamos colocándolo. Es que no me gusta el latín porque me recuerda a los curas. Se puede colocar, en caso de duda, se puede colocar en castellano, presidente. Perfectamente se puede colocar en castellano. Diputado Florido. Diputado Correa. ¿Cómo? Bueno, solamente como aporte, en el artículo 24, como dice la doctora jurisconsulta y diputada Iris Varela, dice al final, cuando haya dudas, se aplicará la norma que beneficie al reo o a la rea, y no esa pedantería curera de indubio pro reo. Adelante, diputado. Sí, presidente, a mí también me riñe el latín para esta ley para que no se interprete, para que no se preste a confusiones. Pero no es que favorezca... Repita, que no la escuché. A mí también me suena, me riñe con el oído el latín en esta ley, para que no se preste interpretaciones. Pero, presidente, no es en favor del reo, es en favor del acusado, es la traducción. No es para el reo, no es para quien esté preso. El reo es el que está detenido. Es del acusado la traducción y se usa en el término latín cuando se quiere hacer, es que favorezca al acusado y no al reo. Es todo, presidente. Sí, diputado, pero esa discusión usted tenía que haberla llevado en el año 99 cuando se discutió la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No, presidente, yo lo que entiendo es la traducción. Yo no. Sí, papá, pero el 24 dice reo o rea. El 24 de la Constitución. Claro, no, presidente, yo no le digo que rea reo, sino que le estoy diciendo que en este caso no contradice el espíritu del constituyente, sino que sencillamente en aras de lo que usted dijo, de que no le gustaba porque le sonaba a los curas y todo este tipo de cosas, le sonaba al latín, yo lo que le estoy ampliando es que es en favor del acusado y no del reo. Es todo, señor presidente. No se puede colocar incluyendo los principios contenidos en el artículo 24 de la Constitución. Perfectamente válido. Ok, perfecto. Claro, y pudimos habernos ahogado. En consideración, doctor en Derecho, porque acaba de terminar el doctorado, y diputado Pedro Carreño. Lo terminé en el 2012, presidente. Lo acabo de terminar. La vida es un eterno aprendizaje. Presidente, al establecer el proceso de formación de las leyes, en esta Casa de Leyes debemos entender que en estricto derecho la Constitución establece los principios y las leyes los desarrollan. Por lo tanto, todas las leyes deben estar en concordancia y en consonancia con el contenido constitucional, que es la norma máxima. En caso tal de que no esté, la Sala Constitucional declararía la nulidad de la ley por inconstitucional. Pero como dicen que en las leyes lo que abunda no sobra, se le puede colocar en concordancia con o a tenor de lo establecido en el artículo o de conformidad con el artículo 24 de la Constitución Nacional. Estamos desarrollando el principio. Es todo. Gracias, diputado.
Hay una nueva redacción propuesta. Garantía de los derechos humanos, coma, de conformidad, ¿así? Con lo establecido en el artículo 24. Quedaría así. Artículo 5. En caso de dudas en la interpretación o aplicación de esta ley, se adoptará aquella que más favorezca el respeto, la protección y la garantía de los derechos humanos de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En consideración, las diputadas y diputados que estén a favor con esta redacción última, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. Siguiente. 12º. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 6, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, ámbito temporal. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 13º. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 6, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 6. La amnistía prevista en el artículo 1 comprende todas las acciones u omisiones que constituyan delitos o faltas cometidos y acaecidos entre el 1 de enero de 1999 hasta la entrada en vigencia de esta ley, en el marco de los hechos amnistiados. Es todo, ciudadano presidente. En consideración el artículo 6. Aprobado. Siguiente. 14º. Se sugiere aprobar con modificación la denominación del epígrafe del artículo 7, el cual queda redactado en los siguientes términos. Epígrafe, ámbito personal. Es todo, presidente. En consideración el epígrafe. Aprobado. Siguiente. 15º. Se sugiere aprobar con modificación el contenido del artículo 7, el cual queda redactado en los siguientes términos. Artículo 7. La amnistía, objeto de esta ley, abarca a toda persona que se encuentre o pueda ser procesada o condenada por su presunta o comprobada participación en delitos o faltas cometidos en el marco de los hechos objeto de amnistía, siempre que esté a derecho o se ponga a derecho luego de la entrada en vigencia de esta ley. Esto es el artículo, ciudadano presidente. Un segundo, secretaria. Les recordamos a las personas que hasta ahora están en sintonía de Venezolana de Televisión. Bien, como pueden apreciar, es un interesante debate que se está desarrollando en la Asamblea Nacional de Venezuela a propósito entonces de la segunda discusión del proyecto de ley que está contemplado en este momento de amnistía, proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática. Están participando, diferentes diputados de oposición y de la Fuerza Bolivariana. En este caso, escuchemos a uno de la oposición. Porque precisamente si esto es una amnistía que tiene un objeto, esto tiene apellido, esta amnistía, es para la convivencia democrática, y su objetivo es la convivencia democrática, yo tengo que partir del respeto absoluto de la Constitución. Y el respeto absoluto de la Constitución nos lleva a que este artículo colide con parte de la Constitución. Primero el artículo 21, que al final es la igualdad ante la ley. Todas las personas son iguales ante la ley. Y en segundo, el artículo 49, numeral 2 de nuestra Constitución, que también tiene que ver con lo que significa que toda persona es inocente hasta que se le demuestra lo contrario. ¿Qué es lo que pasa con este artículo? Que cuando usted dice siempre que esté a derecho, sencillamente ya usted está diciendo que la persona que va a acogerse a la ley de amnistía, al ponerse a derecho, es culpable. Lo estás de alguna manera señalando. Y con lo que hemos visto en las reuniones que hicimos de esta comisión, que por cierto ha trabajado, por supuesto, con las diferencias naturales de la política, pero ha trabajado con mucha responsabilidad y con mucha rigurosidad,
en las reuniones que hemos hecho con familiares de las víctimas y con las víctimas y con muchos de quienes hoy son presos políticos y que son perseguidos de la justicia, tenemos un grave problema del sistema judicial, presidente. Mire, el artículo 2 de la Constitución, ojalá pudiéramos colocarlo aquí. El que dice, Venezuela se constituye en un Estado de Derecho y de Justicia que propugna como valores superiores la justicia, la libertad, la paz, etcétera, etcétera, etcétera. Ese artículo y el espíritu de ese artículo es lo que debe regir la ley de amnistía, porque son los derechos para todos los venezolanos por igual. Y eso es lo que reclamamos. Por lo tanto, nosotros en este artículo pediríamos, por supuesto, en primer lugar, si se puede dejar la redacción hasta donde nosotros la planteamos para poderla aprobar por unanimidad, o de lo contrario, nosotros tendríamos que salvar nuestro voto. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Voy a dejar en el derecho de palabra a la diputada Iris Varela. Gracias, presidente. Buenas tardes. Qué lamentable estar en un espíritu de convivencia y escuchar voces que de repente pareciera desconocer que aquí reiteradamente se ha atentado contra el Estado venezolano. Es tal la magnanimidad de la presidenta encargada que propone a un mes de un bombardeo a la República, propone una ley de amnistía y llama a la convivencia y llama al diálogo. Y enseguida se retratan voces en las que uno quiere creer, a decir que bueno, la convivencia, es verdad, porque si hay algo en lo que todos los venezolanos estamos de acuerdo, es en lo que alcanzó el presidente Nicolás Maduro, que es la paz del país. Vivimos en paz, tenemos paz en el país, porque el presidente Nicolás Maduro en el 2017 convocó una Asamblea Nacional Constituyente para la paz. Y por eso hay paz en el país. Una paz que ha querido reiteradamente en distintos episodios ser vulnerada, ser atacada, con el golpe de Estado en el 2002 contra el presidente Hugo Chávez, luego con el paro petrolero, luego con guarimbas que también hubo en esa década del 90, luego vinieron los episodios con las elecciones del presidente Nicolás Maduro en el 2013, ¿no? Luego el terrible quinquenio de la Asamblea de 2015 a 2020, con todo lo que eso supone. Aquí ha habido hasta una asamblea que se alargó el periodo y todavía se autorreconocen diputados y cobran de dineros robados al erario público, ¿no? Cobran. Entonces, aquí pareciera que nadie quiere o alguien quiere amparar que esas personas ni siquiera reconozcan los delitos que han cometido. Porque está bien, el que lanzó la bomba fue el gobierno de los Estados Unidos contra el país. Está bien, ellos lanzaron la bomba, ellos también nos han bloqueado. Pero ¿quiénes han pedido eso? ¿Quiénes han avalado eso? ¿Quiénes son responsables de la muerte que ha habido aquí en el país? ¿Dónde están las víctimas? ¿Están en los que están solamente detenidos o son los que murieron? Porque cuando se habla de víctimas se desconoce exprofeso que aquí en el 2002, cuando le dieron el golpe a Chávez, contrataron mercenarios del Salvador. Los que los trajeron están escondidos y están evadidos del país, sustraídos de la justicia. Y esos francotiradores mataron a 49 personas e hirieron a 890 personas. ¿Y qué pasó con el suceso de las guarimbas de 2017? ¿Qué pasó con Orlando Figuera? ¿Qué pasó con Gisela Rubilar?
que uno a veces se pone a ver la manipulación tan grotesca que los colocan a ellos como que fueran víctimas del Estado venezolano. No son víctimas del Estado venezolano, son víctimas de la violencia que hoy busca una amnistía y que no tienen ni siquiera la humildad de reconocer que el Estado, con todo y el ataque, les está dando el perdón de los delitos que cometieron, buscando la paz del país, que es un bien superior. Entonces, oye, Un poquito de orden, diputadas y diputados de oposición. Diputada Varela, por favor, vaya concluyendo. Voy concluyendo, presidente. Gracias. Este artículo 7, ¿no?, que establece claramente que la amnistía abarca a las personas que se encuentran procesadas o condenadas por los delitos cometidos, siempre que esté a derecho o se ponga a derecho, porque es así. No se puede amnistiar a alguien que desconoce o que no ha cometido ningún delito. El que no ha cometido ningún delito no tiene por qué pedir amnistía. Así de sencillo. Entonces, el que quiera ser amnistiado tiene que pedirla, tiene que ponerse a derecho. Y ese es todo el meollo de esta ley que ha traído un debate, presidente. Nosotros proponemos que se mantenga como está leído por Secretaría el artículo, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputada. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Stalin González. Sí. Buenas. Solo... Prevenida diputada Carolina García Carreño. Sí, solamente para buscar resolver esto y que podamos llegar a un acuerdo. Porque la ley de amnistía, lo primero que tiene que tener es un compromiso mutuo de todos de bajarle y buscar un acuerdo. Porque si no va a ser difícil, porque han sido demasiados años de dimes y diretes que no lo vamos a resolver, pero que intentemos que este sea un primer paso para resolver muchos problemas que nos van a tocar resolver en este camino. Usando la técnica legislativa y la memoria de la ley de amnistía del 2007, el cual el vicepresidente de la Asamblea era el vicepresidente y el diputado Carreño era el ministro, que firman la ley de amnistía del 2007. Fui vicepresidente 3 días más de eso, porque me votaron 4 días después. Pero bueno, pero aquí la ley de amnistía del 2007 usó una técnica legislativa. A lo mejor me votaron justamente por la ley de amnistía, diputado. Bueno, puede ser, o porque perdieron la reforma, uno no sabe. El tema es que... La reforma no la perdimos, diputado. Bueno. Si quiere vamos a contar los votos otra vez, no la perdimos. Usted mismo dijo en el discurso pasado, usted mismo reconoció en el discurso pasado la pequeña victoria que había obtenido la oposición en esa elección. Pero no es materia de esto. El tema es, resolvamos nuestra propuesta. En el artículo, si lo dejamos hasta amnistía y le agregamos en concordancia al artículo 21 y 49 de la Constitución, creo que está recogido las dudas que nosotros tenemos con respecto a la utilización y la interpretación de ese artículo. Es todo. Gracias, diputado. Diputada Carolina García Carreño. Mi respuesta es más que todo jurídica. Primero, el principio de igualdad ante la ley, todos somos iguales ante la ley. Ya tenemos una cantidad de personas que se encuentran incursas en procesos penales y que encuadrarían dentro de los hechos objeto de esta ley y que están presentados ante la ley. Entonces, ¿cómo explicarles que vienen personas fuera del país y que van a llegar ya directamente amnistiados? O sea, cuando todos somos iguales ante la ley, ya hay personas que están en proceso penal. Otra cosa, si lo dejamos hasta amnistía, creo que ustedes deberían pensar bien la redacción, estaríamos dejando por fuera una cantidad de personas que están, por supuesto, fuera del país o, como decían ahora, están escondidos, y darles la oportunidad de que, como dice la redacción, o se ponga derecho luego de la entrada de la vigencia de la ley. Allí estamos dando una oportunidad, porque además en el proceso penal hay sentencias reiteradas de la Sala Penal donde prohíbe el juicio en ausencia, en concordancia con el artículo 26 de la Constitución y artículo 49.
la presencia del imputado es requisito esencial para que los tribunales puedan conocer y decidir sobre sus peticiones. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, diputada. Comisión General, diputado Arriaza, diputado Nora Bracho, diputado, ya va un segundo. Diputado Rubén Limas. ¿Quiere hablar? ¿Ah? Ha sido muchas horas de debate, de buscar el consenso, de dejar a un lado el protagonismo, porque lo que está en juego es la paz del país. Y si queremos paz, tiene que haber justicia. Y para que haya justicia, tiene que funcionar el sistema judicial venezolano. Y hago esta pequeña reflexión, presidente, porque nosotros aquí también consideramos que no hay venezolanos de primera y de segunda. Todos somos iguales ante la ley y todos tenemos que, si lo que queremos precisamente es darle un voto de confianza a este proyecto de ley, si lo que queremos es transmitirle al país que queremos restituir el Estado de Derecho, que lo hemos hablado y lo hablamos durante muchas horas en las largas actividades que tuvimos, donde todos los diputados, no un sector, todos los diputados hicimos nuestro mejor esfuerzo para hacer nuestras propuestas. Muchas de ellas las retiramos cuando razonamos lo que se estaba planteando en búsqueda precisamente del consenso para lograr esta ley. Nosotros vamos a estar de acuerdo en que se mantenga este artículo. Yo sé lo que cuesta eso para las redes sociales y yo sé lo que cuesta para los ataques cuando nos etiquetan, porque lamentablemente he rechazado categóricamente como ciudadano, como médico, como padre de familia, las etiquetas que nos han puesto a los venezolanos desde hace mucho tiempo. Porque Venezuela no merece seguir viviendo de esa manera. Y si yo tengo que ponerme a derecho para recibir el beneficio de la amnistía, estoy confiando en lo que estamos haciendo nosotros los diputados. Estoy confiando en lo que estamos haciendo nosotros para decirle al país que el camino tiene que ser un camino distinto a la confrontación y a la diferencia y al protagonismo, dejando a un lado los intereses que podamos tener. Yo creo que esta es una situación muy seria. Nosotros, la bancada de la Alianza Democrática, entendiendo la importancia de este hecho histórico que tiene para el país y además que nosotros queremos seguir apostando a que la mitad del camino que todavía nos falta lo podamos construir con un verdadero consenso, porque yo aspiro que esta ley, presidente, yo aspiro que esta ley la podamos votar todos los diputados que estamos aquí por la responsabilidad que tenemos con el país de encontrar el camino de la confianza, de la esperanza y de la fe, porque hoy hay miles de venezolanos allá afuera esperando que esta ley se apruebe en el mayor consenso posible. Muchas gracias. Gracias, diputado. Voy a darle un breve derecho para al diputado Maduro Guerra y después de la intervención del diputado Maduro Guerra, por favor, suban para Comisión General el presidente de la Comisión, diputado Jorge Arreaza, la vicepresidenta, diputada Nora Bracho, la diputada Carolina Pérez, el diputado Stanley González, el diputado Pedro Carreño y el diputado Rubén Limas para Comisión General. Gracias, ¿Quién se me quedó? Ah, y la diputada Iris Varela. Gracias. Adelante. Rapidito. Cuando uno se equivoca, cuando uno comete errores, cuando uno comete, y voy a hablar como católico, Padre Richard, cuando uno peca, yo desde mi casa no me absuelvo. Yo debo ir a la iglesia, debo ir al confesionario. Confieso, Padre, que he pecado. ¿Qué has pecado, hijo? Y en el confesionario, en la instalación de la iglesia, yo confieso, hice esto, hice aquel, le eché picante a la comida de mi hermano, etcétera. Pues yo me acuerdo que eso fue un pecado que yo le dije al Padre cuando yo tenía 14 años.
Entonces, es importante el ritual de decir, yo vine al Estado de Derecho y reconozco que estamos bajo unas leyes, bajo unas instituciones fuertes que han permanecido, que han respaldado la República y que hoy, a pesar de lo que decía la diputada Iris, de un bombardeo hace menos de un mes, del secuestro de la primera autoridad civil y militar del país y de su esposa, hoy estamos en esta Asamblea Nacional queriendo dar pasos concretos hacia una convivencia pacífica y democrática que nos ha costado muchísimo conseguir. La amnistía del doctor Rafael Caldera exigía reconocimiento al Estado de Derecho. La amnistía del año 2007, donde fue beneficiado Enrique Mendoza, que en paz descanse, donde fue beneficiado Leopoldo López, donde fue beneficiado el diputado aquí presente hoy, Enrique Capriles, yo recuerdo, porque yo tenía 17 años y recuerdo cuando Enrique Mendoza fue al tribunal y las cámaras y todo y el show, pero fue. Nosotros tenemos dos basamentos constitucionales además. Si nosotros estamos redundando con el artículo 25, 29, el del reo, 24, que redunda en esta ley, podemos redundar el artículo 49 y el 257 de la Constitución y podemos redundar el Código Orgánico Procesal Penal que exige el juicio presencial y la inmediación del proceso. Aquí hay una propuesta de redacción. La concesión del beneficio se realizará conforme a los procedimientos legales correspondientes bajo autoridad y el procedimiento del Estado de Derecho venezolano de los órganos competentes del poder público, respetando el principio de legalidad, la vigencia y presencialidad de la Constitución y el Estado de Derecho. Bueno, propuesta, se puede estar redundando ahí en algunas cosas que no pude escribir a tiempo, pero está, secretaria, esa propuesta. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Miren, yo quisiera poner un ejemplo por reducción al absurdo para alimentar la discusión. Hay en estos momentos, en la actualidad, en los Estados Unidos de América, 120, 130.000 venezolanas y venezolanos que solicitaron una figura que se denomina TPS para lograr mucho más. 600.000, ok, 600.000, perfecto. 600.000 venezolanos y venezolanas que solicitaron y adujeron que solicitaban la residencia en los Estados Unidos de América porque eran perseguidos políticos. Enrique, hay hasta una planilla, donde dicen ahí, porque estoy perseguido político del régimen de Nicolás Maduro. Yo he visto esa planilla, no sé si tú lo has visto. ¿Cómo? Ok, pero ponte tú que los TPS, ok, pero por razones políticas son como 100.000, por lo menos, al menos. Eso quiere decir que hay 100.000 venezolanos que o porque se divorciaron, o por razones económicas, o por razones las que fuera, llegaron allá y habían bufetes inescrupulosos que tenían hasta un formato. Lléname esto aquí, declárate perseguido político. Al declararse perseguido político, ¿podría o no estar sujeta a esta ley de amnistía? Podría, porque él mismo se aduce como refugiado político. ¿Alguna falta habrá cometido los efectos del Estado de Derecho de Venezuela o no? Entonces, necesariamente tenemos que separar el trigo de las mieses, el trigo de las pajas. Porque entonces tendrían que estar esas 100.000 personas a asumirse que tienen que someterse a la ley de amnistía. Y es absurdo. Es hasta absurdo que el gobierno de Estados Unidos de América haya procedido de esa manera y es absurdo que haya bufetes en los Estados Unidos de América, multipliquen esa cantidad de personas, 100.000 por $10.000, vayan multiplicando. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánta plata no hizo gente de forma inescrupulosa con ese sistema? Entonces no podemos contaminar algo tan importante como esta ley de amnistía. Aquí hay creo que es una sentencia, me la manda Carolina, la diputada, número 547 de la Sala de Casación Penal. Es necesario que la persona imputada o acusada esté a derecho, o sea, se someta pues
al Estado de Derecho de Venezuela para resolver sus peticiones, puesto que en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no está permitido el juicio en ausencia. Y digo algo más, cuidado, y estamos abriéndole una cuña al extremismo que no quiere esta ley de amnistía, que no quiere un proceso de convivencia democrática, que no quiere bajarle 2 al discurso, que recibió un beneficio de libertad y lo primero que publicó en Twitter es "voy por ti, maldito". Lo primero que publicó, su primera publicación, fue esa, "voy por ti, maldito", que no sé en qué contribuye al clima de convivencia democrática un post como ese. Cuidado, y entonces entra los que no quieren la paz de la República y entran como río en conuco, y no, aquí entonces resulta que estamos negando la posibilidad de que se imponga el Estado de Derecho, la paz y la convivencia, que es el principio fundamental de esta ley de amnistía. En consecuencia, para no encadenarme, aquí los diputados Arriaza, la diputada Bracho, la diputada Carolina García, el diputado Stalin González, el diputado Pedro Carreño, el diputado Rubén Lima, la diputada Iris Varela y el diputado José Gregorio Correa. Bien, lo que observan ustedes a través de la pantalla. Ahí seguimos viendo imágenes desde la Asamblea Nacional de Venezuela. Hablaba el diputado, presidente del órgano legislativo, Jorge Rodríguez. En esta segunda discusión del proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática, de acuerdo con lo previsto en el artículo 106 del Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional, se discute esta ley allí para establecer las bases jurídicas necesarias, promover el reencuentro nacional y robustecer las instituciones democráticas del país bajo el marco legal vigente. En ese escenario, pues aquí discutiendo precisamente la ley del proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática, debate parlamentario que, recordemos, surge tras la aprobación de una primera discusión de la normativa el pasado 5 de febrero, una propuesta realizada por la presidenta del país, Delcy Rodríguez. Y bueno, luego de que efectivamente los venezolanos elevaran propuestas para este marco legal, recordemos que desde el martes se habían realizado encuentros en el país con diversos sectores para hacer sus propuestas de consulta pública de este proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática que, recordemos, ya había sido aprobada en primera discusión. Se sumaba así un amplio sector de la población sobre este proyecto de ley, diferentes sectores que unificaron ideas, elevaron propuestas para enriquecer el contenido de esta iniciativa legislativa que el día de hoy se está discutiendo, como vimos en el hemiciclo legislativo, y directamente y en paralelo, lo que vemos también en pantalla, una marcha que se está realizando en Venezuela a propósito de todo este escenario político, cuando la población de este país ha manifestado su intención nuevamente de lograr una paz, de lograr la unidad nacional y que efectivamente se dé a través de iniciativas como la ley de amnistía en el país. Proyecto de ley que constituye, según los diputados, un paso valiente, fundamental para consolidar la paz social en el país, una herramienta clave para la reconciliación nacional, sobre todo al rememorar algunas de las víctimas, los acontecimientos del pasado 3 de enero, cuando el pueblo venezolano fue atacado por Estados Unidos y ha sido secuestrado el presidente de este país, Nicolás Maduro Moros, y también la primera dama y diputada que se encuentra ausente, Cilia Flores, en el hemiciclo legislativo, justamente cuando se realiza esta importante jornada de aprobación de la ley de amnistía para la convivencia democrática. Se espera entonces en lo concerniente que se realice precisamente esta discusión y la aprobación, pues obviamente ha sido un largo debate el día de hoy en sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, luego de que comentábamos nuevamente diversos sectores de la sociedad en este país latinoamericano han hecho esas propuestas de la consulta pública del proyecto de ley de amnistía aprobada anteriormente por el legislativo en primera discusión. Seguimos allí muy pendientes viendo las imágenes
de las discusiones, de llegar a un acuerdo en el que efectivamente se den algunos pasos importantes para la paz en este país. Ha sido precisamente la discusión que se ha realizado hoy en segunda discusión, luego de que se realizara hace ya algunos días una primera discusión como lo establece las leyes del país. Escuchamos. El debate, bueno hablar de nuestras ideas y con el ánimo de seguir debatiendo, discutiendo este artículo, la bancada Libertad solicita el diferimiento del artículo número 7. Eso es todo. Muchas gracias. Sí, por supuesto, y la posterior discusión del mismo. Gracias, diputada. Gracias. Diputado Jorge Arriaza. Muchas gracias, presidente. Bueno, en aras de mantener el clima necesario de conciliación, de consenso, aprobamos que se difiera hoy la discusión del resto de los artículos para evitar caer en debates innecesarios y que podamos aprobar la ley en la próxima sesión de la Asamblea Nacional. Muchas gracias, diputado. Tomen asiento, diputadas y diputados, y los llamo al orden para proceder a la consideración. En consideración de las diputadas y diputados de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, las diputadas y diputados que estén a favor con el diferimiento de la discusión en segunda instancia del proyecto de ley de amnistía para la convivencia democrática, quedando aprobado hasta el artículo número 6, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Queda aprobado por unanimidad. Continuaremos la discusión en la próxima sesión ordinaria la semana próxima. Diputado Pablo Pérez, tome asiento, por favor, que no hemos terminado. Diputado Rubén Lima, diputado Luis Florido, primo mío, siéntese, no hemos terminado. En consideración, ciudadana secretaria, siguiente punto del orden del día. Agotada la agenda, ciudadano presidente. En consecuencia, se levanta la sesión.